12 de abril de 1939. Base Aérea de Las Palmas, Lima, Perú. El comandante ingeniero del Cuerpo de Aviación del Perú, Ernesto Quesada, camina con paso lento y deliberado alrededor de un North American Now 50, una de las 7 flamantes máquinas recién desembarcadas en el puerto del Callao. El sol de la mañana limeña, pálido y velado por la habitual neblina costera, arranca destellos metálicos del fuselaje de duraluminio. El avión, bautizado extraoficialmente como Torito por los mecánicos debido a su aspecto compacto y musculoso, parece vibrar de poder contenido sobre el asfalto. Está intacto, completamente funcional, y representa el salto tecnológico más grande que el Perú ha dado en su historia aeronáutica. El país, finalmente, tiene acceso irrestricto a un caza interceptor de última generación, una máquina destinada a ser la espina dorsal de la defensa aérea nacional ante las crecientes tensiones en la frontera norte con Ecuador. Quesada no es un piloto de combate, su valor reside en un campo mucho más analítico y fundamental para este momento histórico. Es un ingeniero con más de una década de experiencia en diseño y evaluación aeronáutica, formado en las prestigiosas academias de Alemania e Italia antes del auge de los totalitarismos. Ahora, bajo la autoridad directa del alto mando del CAP, tiene la autorización para hacer algo que ningún ingeniero en Sudamérica ha podido hacer hasta la fecha: someter a pruebas exhaustivas, hasta destruirlo si fuese necesario, el caza más avanzado del continente. El informe que está a punto de redactar no solo definirá la doctrina de combate del Perú para la próxima década, sino que también revelará las verdades ocultas tras la promesa de la modernidad. La posición del Perú en 1939 es única y precaria. Mientras Europa se desliza inexorablemente hacia la guerra, las naciones sudamericanas observan con una mezcla de lejanía y aprensión. Pero los conflictos regionales no esperan al calendario global. La disputa fronteriza con Ecuador, una herida abierta desde hace casi un siglo, ha vuelto a supurar. Los informes de inteligencia hablan de un rearme ecuatoriano y de posibles incursiones. El Perú necesita, con desesperada urgencia, modernizar su fuerza aérea, compuesta en su mayoría por biplanos de reconocimiento y ataque ligero, como los Caproni K-114 y los Corsair Mayo de 65, nobles pero obsoletos. El acuerdo con la North American Aviation fue un golpe de audacia diplomática y financiera. 7 cazas NAI 50, una variante de exportación derivada del PEL-64, por un costo que puso a prueba las arcas de la nación. Estos no eran aviones de segunda mano ni modelos degradados, eran la vanguardia de la tecnología estadounidense, y Perú era el único operador en todo el mundo. Un honor y una carga de proporciones iguales. Este avión específico, con el número de serie CAP I-801, es el primero de la línea de ensamblaje, el ejemplar destinado a la evaluación técnica. A diferencia de las pruebas que realizan las potencias mundiales, el objetivo de Quesada no tiene una agenda propagandística. Los británicos prueban aviones enemigos capturados para encontrar debilidades que explotar en combate. Los alemanes los prueban para validar su supuesta superioridad tecnológica. Los estadounidenses los prueban para evaluar amenazas futuras. Pero los peruanos, en su rincón del Pacífico Sur, no están en guerra con el fabricante. Su único objetivo es puramente técnico, brutalmente honesto: comprender exactamente cómo funciona la máquina, que la hace tan formidable y, sobre todo, dónde están sus límites reales antes de enviar a sus pilotos a defender la patria en ella. El 15 de abril de 1939, Quesada inicia las pruebas preliminares en el hangar principal de Las Palmas. El aire huele a aceite, combustible de alto octanaje y al metal nuevo de las herramientas. Con la ayuda de 2 suboficiales, abre el capó del motor, revelando el corazón de la bestia, un Wright R-1820 y G3A con un motor radial de 9 cilindros enfriado por aire. Una maravilla de la ingeniería que, sobre el papel, promete 870 caballos de fuerza a 2.200 revoluciones por minuto, alimentado por un carburador de tiro descendente y un sobrealimentador mecánico de una sola velocidad. Es una obra maestra de potencia compacta. Quesada pasa 3 días inmerso en un ritual de desmontaje y análisis. Desconecta mangueras, mide tolerancias con un micrómetro, inspecciona la calidad de las soldaduras y la composición de las aleaciones. Documenta cada tornillo, cada cable, cada remache con la precisión de un cirujano. Su primer informe preliminar, fechado el 18 de abril, es un documento denso de 52 páginas repletas de especificaciones técnicas, diagramas y cálculos. Pero en la página 34, entre las tablas de rendimiento del motor, aparece la primera nota manuscrita de preocupación, un presentimiento oscuro en medio de la euforia tecnológica. Se observa una asimetría estructural en el anclaje del tren de aterrizaje principal.
El mamparo de estribor presenta un refuerzo adicional no especificado en los planos originales. Posible corrección de fábrica a un problema de estrés no documentado. Esta anomalía, invisible para un ojo no entrenado, es una bandera roja para Quesada. Sugiere que el diseño, aunque avanzado, podría tener tensiones inherentes. La máquina es poderosa, sí, pero quizás esconde una fragilidad estructural que solo se manifestará bajo las condiciones más extremas. Pero el verdadero problema, el alma indómita y peligrosa del torito, aún no se había revelado, porque Quesada todavía no había visto volar el avión. Esa responsabilidad recaía en el capitán de aviación Javier Quiñones, quien el 22 de abril de 1939, se sube a la estrecha cabina del NAT-50 por primera vez. Quiñones es una leyenda viviente en el CAP, con más de 1.500 horas de vuelo. Ha domado 19 tipos diferentes de aeronaves, desde los dóciles biplanos de entrenamiento hasta los temperamentales bombarderos Caproni. Pero nunca, jamás, ha sentido bajo sus manos una máquina como esta. A las 10:05 de la mañana, tras una señal de los mecánicos, el motor Cyclone ruge a la vida con un estruendo gutural que hace vibrar el suelo y sacude las ventanas de la torre de control. Es un sonido nuevo en los cielos de Lima, un rugido de poder y promesa. Quiñones completa las verificaciones prevuelo, sus manos moviéndose con una eficiencia aprendida, pero su pulso está ligeramente acelerado. Libera los frenos de las ruedas y comienza a rodar por la pista de tierra compactada. Lo que sucede a continuación toma a todos por sorpresa. Apenas el avión gana un poco de velocidad, el morro comienza a desviarse violentamente hacia la izquierda, como si una mano invisible lo empujara fuera de la pista. Quiñones, instintivamente, compensa con el timón de dirección, pisando el pedal derecho con fuerza. El avión se endereza por un instante, pero luego la guiñada regresa, más brusca, más salvaje. El ala izquierda amenaza con levantarse del suelo. Con una decisión de una fracción de segundo, Quiñones corta la potencia del motor, abortando el despegue. El torito se detiene a trompicones, levantando una nube de polvo. El capitán regresa lentamente al área de estacionamiento, apaga el motor, y el silencio que sigue al rugido es casi ensordecedor. Baja de la cabina, se quita el casco de cuero y, mirando a Quesada que corre a su encuentro, pronuncia 4 palabras que nadie esperaba oír. Comandante, esta máquina es incontrolable. Quesada y su equipo de mecánicos pasan el resto del día inspeccionando el tren de aterrizaje, la cola, los sistemas de control. Verifican la alineación de las ruedas con plomadas y niveles. Revisan la presión de los neumáticos. Desmontan y vuelven a montar el mecanismo de la rueda de cola. Todo parece estar dentro de las especificaciones de fábrica. No hay nada roto, nada suelto, nada mal ajustado. Pero Quiñones insiste, golpeando el timón de dirección con la palma de la mano, no es un problema mecánico, comandante. Es el alma de la bestia. El torque de ese motor es brutal. El fuselaje es demasiado corto para contrarrestarlo. Al día siguiente, Quiñones lo intenta de nuevo. Esta vez, advertido, aplica la potencia del motor de una manera mucho más gradual, casi acariciando el acelerador. Mantiene una presión constante y firme en el pedal derecho del timón desde el momento en que suelta los frenos, luchando contra la tendencia del avión a girar. Logra mantener al torito en una línea casi recta el tiempo suficiente para alcanzar la velocidad de despegue. El avión salta al aire con una ferocidad asombrosa. El vuelo dura 34 minutos. Quiñones realiza maniobras básicas, giros suaves, ascensos, descensos, pruebas de velocidad a diferentes altitudes sobre la bahía de Chorrillos. Cuando aterriza, con la misma lucha contra el torque en el momento final, su informe es breve pero revelador. Excelente tasa de ascenso, casi vertical. Controles muy sensibles. Responden al menor toque. La visibilidad hacia adelante durante el carreteo y el aterrizaje es casi nula por el enorme capó del motor. Y la tendencia persistente a desviarse a la izquierda es una batalla constante. Requiere una corrección activa del piloto en cada segundo de la operación en tierra. Quesada lee el informe con una fascinación teñida de preocupación. Ahora comprende algo crucial, algo que los manuales de North American apenas mencionaban. El NAD-50 Torito no era un avión para pilotos, era un avión para acróbatas. Exigía una habilidad y una concentración constante solo para mantenerlo bajo control en tierra. Esto no era un defecto de fabricación, era una característica inherente al diseño. La combinación de un motor inmensamente potente para su peso, una hélice de gran diámetro que giraba en el sentido de las agujas del reloj y un fuselaje corto y ligero. Creaba un par de reacción,
torque monstruoso que empujaba la cola hacia un lado y trataba de volcar el avión sobre su ala izquierda. Los pilotos de prueba de la fábrica, acostumbrados a este demonio, lo compensaban instintivamente. Pero para un piloto promedio, incluso uno experimentado como Quiñones, o peor aún, para un piloto recién salido de la escuela de vuelo, este comportamiento era letal. Y ahí estaba, expuesto bajo el sol peruano, el primer defecto fatal. El Torito era una máquina mortífera para los pilotos novatos. No en el fragor del combate, sino en la aparente seguridad de su propia base. Quesada, a través de contactos en la Agregaduría Militar de Estados Unidos, solicita discretamente datos de accidentes de aviones con características similares, como el Seversky P-35. Los informes, aunque fragmentarios y censurados, confirman sus temores. Un número significativo de accidentes en la aviación estadounidense ocurrían durante el despegue o el aterrizaje con cazas de alta potencia. No por fuego enemigo, sino por errores del piloto durante operaciones de rutina. Se perdían más aviones y pilotos en caza que en el frente. El Perú solo tenía 7 de estas máquinas. Perder una o dos en accidentes de entrenamiento sería una catástrofe estratégica. Pero eso era solo el primer problema. El segundo defecto, más sutil y quizás más peligroso, se revela durante las pruebas de combate simulado. El 29 de abril, Quiñones lleva el NAL 50 a 6.000 metros de altitud, sobre el manto de nubes que casi siempre cubre Lima. El aire es fino, frío y de un azul intenso. Acelera a velocidad máxima, alcanzando unos impresionantes 470 km por hora. Luego, ejecuta un viraje cerrado a alta velocidad hacia la derecha, una maniobra estándar para posicionarse detrás de un enemigo. El avión responde a la perfección, mordiendo el aire con una agilidad felina. La fuerza que presiona a Quiñones contra su asiento, la sangre se le acumula en las piernas. El mundo exterior es un borrón azul y blanco. Entonces, sucede. Sin la más mínima advertencia, sin una vibración en la palanca de mando, sin el temblor que precede a una pérdida en otros aviones, el Torito entra en pérdida de sustentación de forma abrupta y catastrófica. El ala izquierda se desploma, el morro cae violentamente y el avión entra en una barrena plana, girando como una hoja de arce hacia el Océano Pacífico. Quiñones es un piloto de instintos forjados en miles de horas de vuelo. Reacciona de forma automática, reduce la potencia, centra los controles, aplica el timón opuesto a la rotación. El avión, después de una caída aterradora de casi 1.000 metros, finalmente responde. Las alas vuelven a morder el aire y recupera el control. Cuando aterriza en Las Palmas, su rostro, normalmente impasible, está pálido. Sus nudillos están blancos por la fuerza con que ha agarrado la palanca. Entró en pérdida sin previo aviso, comandante, dice con la voz ronca. Ninguna vibración, ninguna señal. Solo una pérdida instantánea de control. Si me hubiera pasado a baja altitud, ahora estaría hablando con San Pedro. Quesada comprende inmediatamente la implicación. Las alas del NAL 50, de diseño corto y con un perfil aerodinámico relativamente delgado, estaban optimizadas para la velocidad y la maniobrabilidad, no para la docilidad. Perdían sustentación de manera repentina cuando el ángulo de ataque era excesivo, especialmente en giros cerrados a alta velocidad. En un dogfight, un combate aéreo cercano, esto era una sentencia de muerte. Un piloto peruano podría estar persiguiendo a un avión enemigo, tirando de la palanca agresivamente para obtener una posición de disparo y, de repente, sin ninguna advertencia táctil, perder el control del avión y convertirse en un blanco fácil. Este era el segundo defecto fatal. El Torito era un pura sangre que podía descabalgar a su jinete en el momento más crítico, un arma que podía volverse contra quien la empuñaba. Las pruebas continúan durante todo el mes de mayo de 1939. Quesada y su equipo llevan el CAPI 801 al límite absoluto en cada aspecto de su rendimiento. Aceleración máxima, velocidad de trepada, techo de servicio, radio de giro, capacidad de picado. El avión demuestra ser excepcional en casi todas las categorías, un verdadero interceptor. Pero hay un área donde el diseño estadounidense, enfocado en la defensa puntual, muestra una debilidad crítica que nadie en el gobierno peruano había considerado formalmente. La autonomía. El 14 de mayo, Quiñones despega con los tanques de combustible completamente llenos, 454 litros. Su misión es volar a una velocidad de crucero económica, unos 380 km por hora, a 4.000 metros de altitud, simulando una patrulla de largo alcance hacia la frontera norte. Tras 1 hora y 47 minutos de vuelo monótono sobre el desierto costero peruano, la luz de advertencia de combustible se enciende en el panel de instrumentos.
Quiñones vira y regresa a la base, aterrizando con los tanques prácticamente vacíos. En su oficina, esa noche, Quesada realiza los cálculos una y otra vez, como si no quisiera creer los números que tiene delante. A velocidad de crucero, el NAD-50 tiene una autonomía de combate efectiva de aproximadamente 850 a 900 kilómetros. Eso es suficiente para despegar de una base como Chiclayo, patrullar la zona fronteriza y regresar. Pero no es suficiente para escoltar bombarderos en una misión de ataque profundo. No es suficiente para patrullas extendidas sobre territorio enemigo. No es suficiente para operaciones donde el piloto necesita tiempo para buscar al enemigo, combatir, y luego regresar a una base segura, posiblemente dañada. La geografía del Perú es implacable. Las distancias son enormes. El Torito podía defender una ciudad, pero no podía proyectar el poder aéreo del Perú a lo largo de toda su frontera. Era un perro guardián con una correa muy corta. Y ese, concluyó Quesada mientras apagaba la luz de su lámpara, era el tercer y quizás más decisivo defecto fatal. El North American NAM-50 era un interceptor excepcional, un campeón local, pero no era un caza de superioridad aérea estratégico. Podía defender, pero no podía atacar lejos de casa. Podía repeler una incursión, pero no podía sostener una ofensiva. El informe final de Quesada, completado el 30 de mayo de 1939, tiene 218 páginas, incluyendo apéndices con fotografías, datos de telemetría y las anotaciones de vuelo del capitán Quiñones. Es el análisis más completo de un NAD-50 jamás realizado. Las conclusiones son claras y brutalmente honestas. El Torito es una máquina de combate formidable cuando es operada por pilotos altamente entrenados en misiones de defensa aérea de corto alcance. Sin embargo, presenta 3 limitaciones críticas que restringen su efectividad operacional. Primera limitación: inestabilidad direccional y torque extremo durante operaciones en tierra, lo que resulta en una alta probabilidad de accidentes entre pilotos con entrenamiento insuficiente o en condiciones de pista adversas. Segunda limitación: pérdida abrupta de sustentación durante maniobras de alta carga G sin advertencia táctil al piloto, creando un riesgo inaceptable de pérdida de control en combate. Tercera limitación: autonomía insuficiente para operaciones ofensivas de largo alcance o patrullas estratégicas extendidas, limitando el avión a un rol puramente defensivo y de corto radio de acción. Estas limitaciones, concluye el informe, no son el resultado de errores de ingeniería, sino de decisiones de diseño deliberadas que priorizaron el rendimiento puro en combate sobre la facilidad de operación y la versatilidad táctica. El informe fue clasificado como estrictamente secreto. El Perú había invertido un capital político y económico inmenso en la adquisición de estos aviones. Admitir públicamente sus fallas era impensable. Pero el análisis de Quesada cambió fundamentalmente la doctrina del Cuerpo de Aviación del Perú. Se implementó un programa de entrenamiento extremadamente riguroso y selectivo para los pilotos del Torito. Se desarrollaron tácticas que aprovechaban su increíble tasa de ascenso y velocidad, evitando los giros cerrados y sostenidos que podían llevar a la pérdida. Y, lo más importante, se reconoció su rol como un interceptor de defensa de punto, no como un caza de superioridad aérea de largo alcance. El Torito no perdió la inminente guerra con Ecuador. De hecho, sus pilotos, conscientes de las limitaciones de su montura y entrenados para explotar sus fortalezas, se convirtieron en una élite. El avión cumplió su misión de disuasión y defensa. Pero la lección estratégica fue aprendida: la guerra aérea moderna no se ganaría solo con defensa, se ganaría con ofensiva sostenida, con la capacidad de proyectar poder aéreo sobre cientos de kilómetros. El NAD-50 podía hacerlo primero, pero nunca podría hacerlo segundo. No por falta de potencia, no por falta de armamento, no por falta de velocidad. Por falta de combustible. Por una inestabilidad en tierra que amenazaba con matar a sus pilotos antes del combate. Por una tendencia a la pérdida abrupta de control que convertía las maniobras agresivas en barrenas fatales. El comandante ingeniero Ernesto Quesada murió en 1967. Su informe permaneció clasificado hasta finales de la década de 1970. Cuando finalmente fue desclasificado, los historiadores de la aviación lo consideraron uno de los análisis técnicos más importantes de su era en América Latina. Porque no fue escrito por un vendedor tratando de exaltar su producto, ni por un político tratando de justificar una compra. Fue escrito por un ingeniero neutral que simplemente midió la máquina y reportó lo que encontró. La verdad sin propaganda. Los números sin sesgo. Los defectos sin excusas. El North American NAM-50 Torito era un avión excepcional, una leyenda de la aviación peruana. Pero tenía defectos fatales que limitaban su efectividad estratégica.
Y esos defectos fueron descubiertos no en combate, sino en una pista tranquila en Lima, por un ingeniero peruano cuyo nombre pocos recuerdan.